Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy, permitiéndome la licencia del anglicismo, nuestro programa está basado en el hashtag Cuentas Claras. Y para ello tengo el gusto de contar con la presencia de Héctor Rubio. Héctor, bienvenido a Pesos y Contrapesos. Hola Juan, un honor, gracias. Trabajas en GESOC, ¿verdad? Así es, soy investigador en GESOC, en el área de gestión pública y coordinador del colectivo por la transparencia. Y tengo también el gusto de contar con la presencia de un amigo de muchos años, Javier Gala Palacios. Javier, bienvenido a Pesos y Contrapesos. Muchas gracias, Juan. Mucho gusto estar aquí, a tus órdenes, en el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Si nos puedes contar, Javier, ¿cómo surge la iniciativa que rindan cuentas claras? Bueno, yo creo que el gasto público ha venido creciendo fuertemente en los últimos años. Cada vez es una cifra histórica. Cada vez requerimos más dinero para financiar ese presupuesto. Y nunca se había visto un brinco tan grande como de 2013 a 2014 en el tamaño del crecimiento, ¿no? El aumento en el gasto va a ser la tercera parte de lo que va a aumentar el PIB. O sea, de ese tamaño estamos hablando. Y buena parte de ese gasto se va a financiar con endeudamiento, ¿no? Continuamos con una serie de defectos en nuestro presupuesto históricos y yo pienso que una de las aspiraciones más legítimas que tiene el país, México, los ciudadanos, los habitantes, es tener un gobierno eficaz que cumpla sus objetivos, que defina sus objetivos y que además lo haga con eficiencia, es decir, de la manera más barata posible. Porque México, el gasto del gobierno general en México, los tres órdenes de gobierno, es más alto el gasto mexicano que el que hace, por ejemplo, Chile en Chile, el gobierno chileno. Sin embargo, los resultados son notoriamente diferentes en los dos casos. Entonces, lo que tenemos que lograr no es más gasto, es mejorar la forma en que gastamos e invertimos en este país. Que se vean los resultados. Que se muestren los resultados. Héctor, desde la perspectiva de GESOC, ¿cuál fue la razón que los motivó a participar en esta iniciativa? Yo diría, Juan, que hay tres elementos. El primero de ellos, hace no muchos meses, a finales de octubre, Coneval dio a conocer la cifra de los niveles de pobreza en México, ¿no? Es el Consejo Nacional de Evaluación. Así es, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social Federal, ¿no? Y nos encontramos con una cifra alarmante. 80% de la población, esto es 8 de cada 10 mexicanos, están en el abismo de la pobreza. No quiere decir... Si lo vemos en los datos duros, la pobreza extrema se redujo, ¿no?, de la medición anterior. Sin embargo, un impacto externo, una enfermedad que no tenga que ser crónica o que no tenga que ser realmente grave, una enfermedad cualquiera puede poner a esta población en una situación alarmante, ¿no?, de pobreza extrema. Ese es un primer dato que nosotros consideramos alarmante en todas las discusiones de presupuesto, de ingresos. Un sector de la población que vive al borde de un riesgo menor en la vida cotidiana les puede implicar caer en la pobreza extrema. Así es, una enfermedad, lo acabamos de ver hace unos meses, hace unas semanas, con los fenómenos naturales, ¿no? Alguna cuestión de lluvias o algo que afecte su vivienda, no de manera significativa, alguna cuestión menor, los puede colocar en una situación de vulnerabilidad extrema. Entonces, ese es un primer dato, que 8 de cada 10 mexicanos se encuentran en esa situación. En la parte de ingresos, ya lo comentaba Javier, es el presupuesto que año con año, y en particular, el brinco es notable, el presupuesto más grande en la historia, no solamente en términos absolutos, sino también en el gasto programable, 11% de aumento del año pasado a este año. Y se basa fundamentalmente en mayor endeudamiento y en mayores impuestos. Entonces, en ese contexto, desde GESOC y desde esta coalición de organizaciones de la sociedad civil, consideramos
que era necesario poner la lupa en la parte del gasto, cómo estaba gastando el gobierno, cómo pensaba gastar todo este presupuesto para el año 2014, y esa es la principal razón por la que decidimos unirnos en esta campaña que se llamó Cuentas Claras. Javier, me parece como muy dramático, no es un choque de visiones porque están perfectamente alineados, pero tú nos das el dato de que el gasto público crece cada año, cada vez el Estado gasta más, y lo que Héctor pone sobre la mesa es que hay un enorme porcentaje de la población, 80%, cercano o bordeando las condiciones de pobreza. ¿Qué hemos hecho mal como país? Claro. Yo creo que una de las cosas más importantes que deben hacerse es alinear los objetivos de la política pública. O sea, ¿qué es lo relevante y qué es lo secundario? Por ejemplo, comparando las cifras que ha mencionado Héctor con por ejemplo, los subsidios a los combustibles, ¿no? Con el dinero que dejamos de percibir por subsidiar los combustibles, con ese dinero podríamos hacer maravillas. Gasolinas, diésel, electricidad, agua. Es absurdo que, por ejemplo, en el caso mío, yo pago 50 centavos de agua diarios, 50 centavos diarios, 35 pesos al bimestre. Y tú dices, eso no cubre ni el papel que te lo envían, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de tarifas totalmente atrasado. Y lo mismo pasa con otros subsidios, y además son regresivos. Eso es lo ridículo de todo esto. Me permití traer este libro, se llama Evaluando el desempeño del gobierno federal. Aquí analizamos los programas, parecido a lo que hace GESOC, y los felicito realmente por su trabajo. Por ejemplo, reducción de la mortalidad materna. Una de las cosas básicas de cualquier país es que las mujeres, cuando van a tener un bebé, no tengan una probabilidad tan alta de decesos. Y nuestro país estamos en un índice que no vamos a llegar a las metas del milenio, no vamos a llegar, que son 22 muertes por cada 100,000 nacidos vivos. Y sin embargo, tú ves que le asignaron en el año 2012 259 millones de pesos. 259 millones de pesos. Y otro programa que también está en la Secretaría de Salud, que tiene que ver con la investigación científica, le dan 1.217 millones para hacer artículos indexados en revistas especializadas, ¿no? Entonces tú dices, en un caso le dan 5 veces más a esta cosa, que es muy importante. Sí. Pero el otro es críticamente importante para aspirar a ser un país de mejor nivel. El otro dato importante, por ejemplo, es que en México la percepción del despilfarro del gasto público, hemos estado más o menos en el mismo nivel durante varios años, como en la posición 80. Chile, todas las comparaciones son malas, pero a veces hay que compararse. Está en la posición 13 a nivel mundial. 13, está 70 posiciones arriba de México en materia de despilfarro del gasto público. Héctor, son varias organizaciones, además del CESP, GESOC, el INCO, donde yo trabajo, que participan en Cuentas Claras. ¿Cómo se organiza la sociedad civil, organizaciones del sector empresarial en esta iniciativa? Partimos de 2 elementos. Uno, esa noción compartida de que no gastamos poco, gastamos mal, y el trabajo que hemos venido desarrollando como organizaciones en temas específicos, en temas en los que cada una de estos actores nos hemos concentrado, pues hemos tenido ya un bagaje de experiencia, de investigación, de análisis, y lo que queremos es que las decisiones se tomen con base en evidencia. Ya lo decía bien Javier, tenemos inercias burocráticas, tenemos presupuestos que no responden a las alineaciones estratégicas de los gobiernos. Lo que nosotros queremos hacer con este tipo de iniciativas es precisamente poner de manifiesto y poner sobre la mesa esa exigencia de que las decisiones respondan precisamente a la evidencia que se está generando, y entonces sí, hacer las preguntas pertinentes, ¿no?, con base en esta evidencia, para obtener las preguntas de por qué se toman esas decisiones, desde el Ejecutivo al momento del gasto, pero también desde el Congreso. Al momento de aprobar estos presupuestos, nuestros diputados se vuelven corresponsables de su asignación, pero también de su ejercicio. Muy bien, estamos aquí en Pesos y Contrapesos hablando sobre el movimiento que se define con el hashtag de Twitter Cuentas Claras, que no pide nada tan revolucionario, simplemente algo obvio, diría yo,
que es que las decisiones de gasto público se tomen basadas en datos y evidencias. Sobre eso estamos discutiendo en la mesa de pesos y contrapesos. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso en Pesos y Contrapesos hablando sobre el movimiento Cuentas Claras. Héctor Rubio, si nos pudieras platicar, este grupo de organizaciones de sociedad civil se sentaron con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo. ¿Cuáles fueron las propuestas específicas para transparentar el gasto? No voy a entrar en el detalle técnico, Juan, pero sí te voy a comentar justo cuál es el fondo de nuestras propuestas. Llegamos al nivel de detalle de proponer redacciones al articulado del decreto de presupuesto de egresos de la Federación en estos temas en los que te voy a comentar. Primero tiene que ver con la eficiencia y la eficacia del gasto público. Año con año tenemos evidencia de cuál es el desempeño de los programas del gobierno federal, de los programas sociales, pero también gasto federalizado, gasto de inversión, ¿no? de los distintos tipos de gasto del gobierno federal. GESOC se ha especializado justo en sistematizar toda esta evidencia, ¿no? Así es, que hay que decirlo. Es una chamba que no tendría que hacer una organización de la sociedad civil y que es un pendiente, ¿no?, de nuestro sistema de evaluación del desempeño. Le estamos haciendo la chamba a los anfitriones aquí en el canal del Congreso, ¿no? Toda esta sistematización, ¿no?, justamente para que la evidencia sirva para tomar decisiones y no se quede solamente para la historia, ¿no? Pero justamente se trata de mejorar la eficiencia y la eficacia del gasto público con base en la evidencia que estamos obteniendo año con año. Otro tema tiene que ver con el ingreso de los excedentes petroleros. Lo que tenemos identificado este grupo de organizaciones es que se ha vuelto una especie de caja chica que no tiene lineamientos claros y que más bien se presta a la discrecionalidad. Lo que queremos hacer aquí con esta propuesta de cuentas claras es establecer mecanismos. Por un lado, atributos en los que esta información tiene que darse a conocer, pero por otro lado también el seguimiento, digamos, toda la cadena de follow the money. Desde el momento en el que estos perseguir el dinero. Exactamente, ¿no? Además, fundamental en el contexto de una reforma energética, ¿no? Así es, ¿no? No se trata solamente de esto que se ha venido dando año con año, sino que estamos en un momento pues que va a marcar el futuro del país para las próximas generaciones. Entonces, justamente de ahí la relevancia de esta propuesta. Gasto federalizado, también. ¿Qué es lo que sucede con el dinero cuando se va a los estados y a los municipios? Nuevamente, reconstruir la cadena desde que se asigna hasta la forma en la que se gasta, ¿no? Y que haya evidencia que demuestre ese gasto, que demuestre los resultados, pero también muy importante, que la sociedad, que la ciudadanía perciba el beneficio de ese gasto. Otro tema tiene que ver con programas que atienden a segmentos de población vulnerable, ¿no? Y en este caso fueron propuestas muy puntuales para programas como el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, pero también para, por ejemplo, la Cruzada Nacional contra el Hambre, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa es precisamente que haya la mayor certeza, la mayor transparencia y que esto contribuya a una rendición de cuentas en la forma en la que se gasta lo que a final de cuentas es nuestro dinero. En un estudio reciente de IMCO comparamos la productividad del trabajo, la productividad de los obreros, los servidores públicos mexicanos, y era una productividad mediana, no era muy buena, tampoco era muy mala. Y lo comparamos con la productividad del gasto, del capital, de las decisiones de inversión, la cual era pésima. Exactamente. Sobre todo en el sector público. Exactamente. O sea, tenemos muchos casos de inversión pública que ha tenido deficiencias importantes. Y yo pienso que ese es el renglón del gasto, muchos, pero allí como que no nos cuestionamos, ¿no? Gasto en infraestructura creemos que es bueno por definición y no es cierto, ¿no? Los proyectos acaban costando 4 o 5 veces más de lo que fue originalmente planteado.
cuánto de ese aumento en el presupuesto realmente se justifica y cuánto no es justificable. Así como todo el gasto corriente tampoco es malo. Exactamente, per se, ¿no? exactamente. Cuando gastamos dinero para la gasolina de las ambulancias que llevan a los médicos, a las enfermeras, a los heridos, es un gasto corriente que hay que hacer. O la impermeabilización de los edificios. Hay casos de horror donde por no impermeabilizar, por no hacer gasto corriente, acabaron con un problema todavía mayor, ¿no? Entonces la eficiencia del gasto es fundamental y sobre todo en los proyectos de inversión. Héctor, ¿cómo fue la dinámica de cuentas claras, la parte política, al sentarse organismos de sociedad civil con tomadores de decisiones? ¿Qué tanta voluntad hubo de escuchar las solicitudes de la sociedad civil? Yo creo que esa es una de las buenas notas y de la buena experiencia que deja esta campaña de Cuentas Claras. A iniciativa e invitación de nuestros colegas del CESP, es que se pudo articular ese espacio, ¿no? Invitando a organizaciones de la sociedad civil que habíamos trabajado este tema e invitando también al equipo técnico y al equipo directivo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, fue directamente con los que redactan el presupuesto. Directamente, ¿no? Con quienes envían al Congreso el proyecto para el gasto del gobierno del siguiente año. Entonces, las primeras reuniones fueron de acercamiento, fueron de conocernos y de reconocernos, no todavía como aliados, pero sí como actores que trabajábamos el mismo tema. Entonces, a partir de eso, se fue generando una relación de confianza, no diría yo de alta intensidad, pero sí por lo menos una relación de confianza, ¿no? Y de reconocimiento en las que ambos actores teníamos cosas válidas que decir. Entonces, a partir de esas reuniones iniciales, eran desayunos bastante informales, y si no mal recuerdo, Javier, eran desayunos bastante informales en los que las organizaciones poníamos sobre la mesa nuestros estudios, nuestra investigación, nuestra experiencia y propuestas para mejorar problemas que ya habíamos detectado de hace tiempo atrás. Y había ese análisis y esa sensibilidad, esa apertura para que desde estos servidores públicos del gobierno se analizara, se valorara y se viera la pertinencia y la factibilidad política de incorporar estas propuestas desde sociedad civil en el documento que el propio gobierno entregaría a la Cámara de Diputados. Entonces, en ese sentido, me parece que es una buena nota de esta experiencia, como a partir de la confluencia y de un espacio abierto, de respeto y de trabajo sobre todo, se puede llegar pues a buenos resultados. En ese primer momento con el equipo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en un segundo momento ya cuando Cuentas Claras cobró vida por sí mismo con grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados. Héctor, en tu experiencia personal, ¿la sociedad civil ha ganado terreno en estas luchas por un presupuesto más transparente? Me parece que se están dando pasos en la dirección correcta y sobre todo desde ambas partes se ha reconocido que no podemos seguir funcionando tal como se había venido funcionando en los años previos. Está el reconocimiento por parte del propio gobierno, ¿no? De las limitaciones en términos de información, en términos de tiempo, en términos de recursos que ellos mismos tienen, y también está el reconocimiento de que hay otros actores fuera del propio gobierno que tienen la capacidad técnica, que tienen el conocimiento, que tienen la experiencia ya de años de trabajo en estos temas, que es necesario incorporar esa expertise, incorporar esos conocimientos para mejorar los procesos de toma de decisión interna, ¿no? Y como bien lo comentaba Javier, me parece que en ambas partes existe el reconocimiento de un riesgo, ¿no? de padecer quizá ceguera de taller, ¿no? Y que precisamente visiones externas pueden mejorar estos procesos. Estamos en Pesos y Contrapesos hablando sobre el movimiento Cuentas Claras. Vamos a una pausa y lo esperamos de regreso. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos hablando sobre el movimiento Cuentas Claras para fortalecer la transparencia del presupuesto. Javier, tú tienes la doble experiencia desde la perspectiva de ex servidor público en Hacienda y ahora en el CESP.
¿Cuál es esta visión, tanto desde la cachucha del servidor público como del de una organización de la sociedad civil, del sector empresarial? ¿Cómo pueden dialogar para fortalecer la rendición de cuentas? Sí, yo recuerdo desde hace 40 años que trabajé en la Secretaría de Hacienda, estuvimos desde dentro tratando de mejorar los procesos del gasto y del ingreso público. Y se nos ocurrían cosas muy simples, recortes al gasto, era la lección de todo el tiempo, recortes al gasto. Ya nos cortabas bueno y malo, porque sí eran simples recortes. Llevamos 40 años con eso. Entonces pensamos que incluso desde la perspectiva del propio gobierno, hay sectores y hay partes que tratan de lograr un gobierno mejor. Y por el otro lado está una inercia fuertísima de programas y cosas y procesos que vienen desde el porfiriato, ¿no? Y que no han sufrido una transformación. Olvidémonos de la transición democrática. Olvidémonos de la transición democrática. Por ejemplo, cosas muy buenas y cosas muy malas. Por ejemplo, sacar un pasaporte en México te lleva un récord mundial. Es uno de los procesos mejores a nivel internacional. Pero sin embargo, algunos procesos del Seguro Social, el IMSS, ¿no? Requieren todavía el uso de disquetes. Hasta hace unos días que me enteré que ya están entrando los USBs. Los disquetes son esa cosa cuadradita que a lo mejor hay tú que llegaste explicárselo al público menor de 18 años que es un disquete. Que nunca lo conocieron, ¿no? Sí. Una cosita cuadrada así que lo meten. Ya las tocaron los disquetes, Héctor, o estamos hablando de la arqueología? Todavía. Es arqueología cibernética, ¿no? Sí. Bueno, ahora, hasta hace unos días es que había que llevar el disquete al banco y los bancos tenían una computadora con disquete y se procesaba. Yo ya no sé dónde podría comprar un disquete. Exactamente. Ve al Seguro Social, en el IMSS te lo venden. Pues dice, ¿trae su disquete? No, pues no, ahí lo puede comprar. Bueno, en fin, pagaban igual la nómina con sobrecitos con dinero, ¿no? Y ¿por qué no les hacen transferencia bancaria? Procesos realmente que se quedaron en el antepasado. Y que evidentemente se tienen que modernizar. Hay una ala de los servidores públicos que yo pienso que tratan de mejorar las cosas y revolucionarlas, y otra área que requiere que alguien de fuera diga, ya no puede usar el disquete. Esto no puede ser, ¿no? Esa es la utilidad de alguien desde fuera. Y yo pienso que las gentes de la Secretaría de Hacienda con las que hemos platicado están en la mejor disposición para poder avanzar en rendir cuentas. Ellos mismos tienen la obligación de hacerlo, porque ellos manejan todo esto. Mira, ahora que hablaba del gasto federalizado aquí, Héctor, este es un ejemplo de un indicador que está metido en todos los informes, porque producen una cantidad de información. ¿Qué indicador? Este es un indicador del fondo que se llama FASA, se refiere a la salud. Y dan alrededor de, estos son datos. Son las transferencias federales para el funcionamiento de los sistemas de salud de los estados. Es correcto. Lo que el gobierno federal les aporta a través del ramo 33, tiene varios fondos, se llama FASA, y no son cantidades menores. Estas son cifras del 2013, alrededor de 70,000 millones de pesos para las 32 entidades federativas. Entonces las entidades tienen que informar qué hicieron con el dinero. Pero ya afortunadamente en México estamos pasando del informe de labores al informe de resultados. Si no queremos que nos digan cuántas penicilinas aplicaron, queremos saber qué resultados tuvieron en la salud. Y por ejemplo, este es un indicador que a mí en lo particular, yo no sé si lo hicieron muy rápido, pero fíjate, porcentaje de nacidos vivos de madres atendidas por personal médico, ¿no? Y uno dice, pues el porcentaje de nacidos vivos de madres atendidas por personal médico debe ser bastante alto, ¿no? Bueno, básicamente niños que nacieron cerca de un hospital o cerca de la atención de un doctor. Atendidos por personal médico, no en su casa, sino en un hospital. Y aquí el dato de Coahuila tiene una meta del 26%, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo? No puede ser que aspiren a que 74 niños por cada 100 fallezcan, no puede ser. Y así creo que hay una serie sean atendidos por un médico, ¿no? Atendidos por un médico. Sí. Pero viene asociado con el dato de mortalidad materna que mencionamos al principio del programa. Exactamente. Entonces, estos indicadores que sí nos están dando información, pues resulta que la información o está mal o la procesaron mal. Y alguien de fuera, pues yo le decía yo a Héctor,
es bueno que alguien de fuera les diga, oye, estos indicadores, algo no está bien, ¿no? Tienes que mejorar la manera en que me informas de los resultados que obtuviste con la aplicación del dinero público. Y así como hay muchísimos ejemplos más. Sí. Héctor, en esta iniciativa de cuentas claras, pues, instituciones como GESOC, como el CES, México Evalúa, el IMCO, pues nos sentábamos a desayunar con la Secretaría de Hacienda, había voluntad de escuchar la evidencia que les presentábamos. ¿Te quedó la sensación que nos hicieron caso o no tanto? El proceso dando un paso más de donde llegaste, Juan, incluso en la Cámara de Diputados, ¿no? En este proceso, en la ventana de oportunidad que es tan corta, ¿no? 1 semana, 2 semanas, en las que se procesa todo el presupuesto, ¿no? El decreto y las peticiones que llegan de cada una de las comisiones. Este documento también se hizo entrega a todos y cada uno de los diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Y en las reuniones que había entre el equipo de Hacienda y los diputados de esta comisión, Hacienda asumió como propias varias de las peticiones que nosotros como organizaciones de la sociedad civil pusimos sobre la mesa. No todas, y eso sí hay que decirlo, en todas hubo una justificación de por qué esa propuesta no quedaba, ¿no? Entonces eso fortalece la relación, eso fortalece la confianza y eso fortalece también el proceso de trabajo que se va generando entre sociedad civil y entre Hacienda por un lado y el otro componente que nosotros pusimos sobre la mesa con el Congreso. Héctor Rubio, Javier Gala Palacios, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Pesos y Contrapesos, donde comunicamos este deseo de varias organizaciones de la sociedad civil de fortalecer la rendición de cuentas del presupuesto de egresos de la Federación. Muchas gracias por habernos acompañado, lo esperamos en nuestra próxima emisión. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.